Hola a todos. Este video es para complementar el proceso de análisis cualitativo que empezamos en clase. Voy a tratar de ser un poco breve con cada uno, con los cinco productos que se planteó que se deberían presentar a partir de este proceso de análisis. ¿Ok? Entonces, este video le va a servir un poquito más a las personas que tuvieron algunas dificultades de no poder llevar computadora a las clases o en algún proceso se quedaron atrás por diversos motivos. ¿Okay? Entonces yo lo voy a repetir desde el inicio. Es para poder completar la tarea que se entregará el 23 de diciembre. ¿Okay? Bien, entonces yo estoy compartiendo mi pantalla. Y vamos a trabajar con dos recursos. Cuando hablamos de recursos, estamos hablando de archivos que contienen la información que nosotros recolectamos. ¿Okay? En este caso vamos a tener un recurso que es la transcripción de la entrevista de su grupo en Word. Y el otro recurso fue la matriz de entrevistas que logramos estructurar en clase, que la mayoría de grupos pudo, en una fila de la matriz, pusieron las respuestas a las preguntas de recuerdos y a las preguntas de memorias, además de información complementaria, como es el sexo, la edad y el electivo que elegirán. ¿Sí? Entonces, estamos recordando un poco las vistas. Esta es la vista de navegación. Y aquí vamos a tener una vista de detalles cuando estemos trabajando con los archivos. ¿Okay? Entonces, yo voy a importar los archivos que voy a utilizar. Entonces le doy. Si necesito importar un elemento de Word, voy a darle clic derecho a este. Voy a ubicarme en archivos, datos, archivos. Le voy a dar clic derecho y le voy a dar donde dice importar elementos. ¿Okay? Yo voy a seleccionar la entrevista de mi grupo. Voy a seleccionar esta vez la entrevista del grupo, vamos a ver, del grupo 16. ¿Ok? Le doy a importar. ¿Okay? Y aceptar. ¿Ok? Y esa entrevista ya está dentro de mi proyecto. ¿Okay? La abro, doble clic, abro. ¿Ok? Entonces ya tenemos bastante información de esta entrevista. ¿Ok? Yo voy a editarlo un poco porque no quiero que tenga esta información, no quiero que tenga el grupo, no quiero que tenga nada más. ¿Okay? Muy bien, eso ya está editado. Le di clic en la edición. Bien, listo. Listo. ¿Ok? Bueno, en este momento, ya con la transcripción, este primer documento de Word, yo puedo generar el primer producto de análisis. Este sería un producto un poquito más exploratorio que me ayuda a saber qué características tiene esta entrevista. Y para ver estas características yo lo voy a ver desde la frecuencia de palabras que hay, que la persona entrevistada dijo. ¿Okay? Entonces yo voy a seleccionarlo. Me voy a ir a explorar. Le doy en frecuencia de palabras. ¿Okay? Y voy a tener esta ventana. Si ustedes tienen una versión anterior a la 12, ustedes pueden apoyarse con la ayuda de Enview
que es bastante completa. Entonces ustedes hacen una búsqueda ahí sobre frecuencia de palabras para que oriente un poquito en dónde pueden encontrar estos apartados. Lo mismo aplica para todos los demás que veamos. ¿Okay? Entonces yo quiero conocer, aquí donde dice mostrar palabras, quiero conocer las por lo menos 500 palabras más frecuentes. Y quiero que tengan longitud mínima de 6. Y no quiero que sean palabras muy cortas, ¿sí? Porque si yo le pongo 3, me van a salir palabras como del, que tiene 3 letras. Yo quiero palabras un poquito más largas. ¿Sí? Entonces le voy a dar en ejecutar consulta. Y yo tengo aquí un listado de esas palabras. La palabra más frecuente, todas tienen conteo 2 porque son más raras porque tienen 6 letras. Si yo le doy 5 letras, ejecuto la consulta y aún así ahí está mariposas, ¿verdad? Que es la mayor, la palabra que más se repite. Entonces es la siguiente palabra. Si yo creo que no estaba viendo bien de 6. Darle 6 en realidad sigue siendo mariposas la palabra con más frecuencias adentro de esta entrevista, que aparece 23 veces. ¿Okay? Entonces, esto lo veo yo en el resumen y también puedo ver el porcentaje de aparición de la pregunta dentro de la entrevista, y eso quiere decir que la palabra mariposas dentro de la entrevista representa el 1.53 del total de palabras. Entonces, el producto que tenemos que presentar lo podemos encontrar donde dice aquí marca de nube. Entonces yo le doy a marca de nube. Y me genera una nube de palabras. Entonces, como les decía, esto es un producto exploratorio porque a mí me da una idea de qué es lo que voy a encontrar en la entrevista. En la parte de arriba puedo darle diseño a esta nube de palabras, dependiendo del gusto que las personas, que ustedes tengan. Quiero este. ¿Ven? Yo lo puedo agregar a mi proyecto para que cada vez que abra el proyecto y pueda encontrar este mapa de palabras, le doy a agregar, le pongo nombre, mapa de palabras, ¿sí? Le doy a aceptar. Bien, eso hace que pueda encontrar, vamos a ver en dónde lo guarda.
Entonces vemos que el mapa de palabras lo guarda cuando le damos, después de agregar, después de marcar agregar al proyecto, lo podemos encontrar donde dice buscar y donde dice consultas. ¿Okay? Si le doy a consultas, yo tengo guardado en mi proyecto mi mapa de palabras. Ya lo tengo aquí en la versión 11, creo que solo dice consultas. ¿Okay? Entonces, doy clic derecho, doy exportar marca de nube y lo guardo en donde ustedes hayan elegido la carpeta. ¿Okay? Bueno, eso nos da el primer producto del análisis. ¿Okay? Entonces, regresando al siguiente producto, en este momento vamos a empezar con el producto que le vamos a llamar estructura de nodos. ¿Okay? La estructura de nodos, yo me voy a la... Primero vamos a revisar el uso de archivos de Word. Esto quiere decir que si en su investigación ustedes hicieron 10 entrevistas y transcribieron las entrevistas una por archivo de Word, digamos que en ese caso funcionaría esto. Yo les hice la recomendación que es mejor hacer uso de matrices porque les permite un poquito más control en la estructura, ¿vale? Y en la inclusión de variables, atributos le llama en vivo, que son variables como nominales principalmente, sociodemográficas, además, como el sexo, la edad y otras características. ¿Okay? Entonces, en ese momento lo que tenemos que hacer es darle clic al documento. Nos vamos a... En inicio está, en inicio. Y le damos codificación automática. ¿Okay? La versión 12 nos incluye una opción de codificar por el nombre del orador, pero también se puede hacer por estilos de párrafo. Eso quiere decir que ustedes tienen que tener un estilo específico solo para las preguntas. Por ejemplo, el estilo podría ser con todas las preguntas de la entrevista van a estar marcadas con negrita. ¿Okay? Y todas las respuestas van a estar marcadas sin negrita. Entonces, y tienen que tenerlo bien estructurado para que sean los únicos dos estilos. Entonces, esto les va a permitir una codificación donde va a crear categorías solo de preguntas y categorías solo de respuestas. ¿Okay? En este caso vamos a usar el nombre del orador. Nos vamos a ir al siguiente. Y nosotros, como en la mayoría de casos, ustedes identificaron al entrevistador y al entrevistado. En este caso hay 2 entrevistadores y una entrevistada. Y por eso yo quiero identificar con entrevistador. Entrevistador 1. Ese sería mi primer personaje. Y lo encontró. ¿Sí? Aquí voy a escribir entrevistador 2. También lo encontró. Y aquí voy a escribir entrevistada. ¿Okay? También encontró porque ese fue el nombre que se les asignó al momento de la transcripción. ¿Okay? Lo siguiente. Aquí me va a preguntar si quiero realizar una nueva clasificación. Es muy importante que la creemos porque es el lugar en donde se les puede asignar información adicional a cada una de las entrevistas. Eso quiere decir que para esta entrevista, cuando me cree esa clasificación, es el lugar en donde yo le puedo poner estas variables como el sexo y la edad y otras, ¿okay? Cuando estamos trabajando con archivos de Word. Entonces le voy a poner entrevistada. Y le doy finalizar. ¿Okay? ¿Qué gano con esto? Que me crea si nos vamos a casos, a mí me creó de alguna forma una agrupación por cada uno de los personajes de la entrevista. ¿Sí? Y donde yo voy a estar trabajando con la información de la persona entrevistada. ¿Sí? Por eso, me puse pausa. Me cansé.
Ya voy, ya voy, ya voy. Se me durmió mi patita. Ay. Ok, entonces yo voy a trabajar con la información del caso de la entrevistada. La característica de esto, de esta creación, es que solo voy a tener separadas las respuestas de la entrevistada. ¿Okay? Entonces, ven, sí, con mucho gusto, piensa. ¿Okay? Entonces, no, ustedes tienen que identificar cuáles fueron las preguntas que corresponden a las respuestas. ¿Okay? Muy bien. Entonces, ya con esto, yo puedo empezar a hacer mi estructura de nodos. Los nodos en este caso los vamos a entender como el esqueleto de nuestro análisis, porque ahí es donde nosotros vamos a hacer la categorización por medio de un proceso de codificación. Eso quiere decir que vamos a generar categorías, pero lo que vamos a hacer es codificarlas. ¿Okay? Entonces yo me voy a nodos y voy a generar un nodo que contenga todo mi análisis y a ese nodo le voy a llamar ejercicio. Yo le voy a llamar clase de Zoom 1, clase de Zoom 3, ¿sí? Pero ustedes le tienen que llamar ejercicio 1, ¿verdad? Y le asignan el grupo y le asignan el nombre del grupo al que pertenecen. ¿Sí? Entonces a ese yo le voy a hacer un nodo, un siguiente nodo que ahora sí voy a estar hablando del tema, que sería recuerdos y emociones de la infancia. De ese nodo, yo sé que tengo dos categorías predefinidas, que son recuerdos y emociones. Ustedes pueden trabajar con las categorías predefinidas que ustedes consideren en esta y en cualquier investigación, pero también pueden empezar desde nada, desde la lectura y empezando con el análisis. ¿Okay? Entonces es muy importante que cuando uno empieza a analizar, tener presente en algunos casos investigadoras tienen presente una teoría de base para analizar una entrevista. En otros casos no. En nuestro caso no tenemos una teoría específica. Eso quiere decir que vamos a estar haciendo una codificación emergente. ¿Sí? Y yo voy a agregar las dos categorías preestablecidas. Entonces le voy a poner clic derecho a este nodo. Clic derecho. Le voy a dar nuevo nodo y le voy a llamar recuerdos. Voy a generar uno más que se va a llamar emociones. Muy bien. Muy bien. Entonces yo sé que esta respuesta es una respuesta sobre la pregunta que indica los recuerdos de la infancia. Y si voy más abajo, esta refiere a, es una respuesta relacionada a las, no, esta de aquí arriba es una respuesta relacionada a las emociones, ¿no? Que ella responde alegría, en algún momento tristeza también, porque alguna vez se me murieron algunas mariposas, ¿no? Entonces, yo sé que refieren a cada una de estas categorías y voy a empezar el análisis de recuerdos. Entonces voy y empiezo a leer. Voy a leer este primer párrafo. ¿Okay?
Bien, yo terminé de leer y voy a agregar en este párrafo. A mí me indica que la entrevistada tenía diferentes juegos y aquí dice ella que le gustaba jugar con botes con tapaderas y les hacía hoyitos y con una bolsa, cazaba mariposas, ¿verdad? Entonces de alguna forma a mí me señala, a pesar del resultado que tuvo el juego, me señala una relación con la naturaleza, ¿verdad? Y también me señala el inicio de recuerdos que de alguna forma son placenteros, ¿no? Entonces voy a generar un código que se llama, le doy clic derecho a recuerdos, nuevo, y voy a generar uno que se llama recuerdos placenteros. ¿Okay? Ya me lo creo, y lo que tengo que hacer es seleccionar ese apartado que me refiere sobre mi codificación de esta categoría, ¿okay? Y yo voy a arrastrar esa información. ¿Okay? Entonces yo ya tengo una referencia sobre esta categoría. Voy a crear la otra, que sería la relación con la naturaleza, y también voy a arrastrar. ¿Okay? Y eso es lo que tengo que hacer con todo el documento. Yo voy leyendo cada apartado y voy a codificar las categorías que yo pueda extraer del texto. Bueno, entonces voy a hacer algunas más de emociones. Agregué un par de codificaciones más, bien, para recuerdos y para emociones, ¿ok? Solo le di clic derecho encima de esas categorías y arrastré de donde extraje esas categorías, ¿ok? Entonces lo que necesitamos hacer en este momento es hacer el conteo de las referencias que hemos hecho, de las referencias. Eso quiere decir cuántas veces codificamos. Entonces le doy clic derecho a recuerdos y le doy agregar codificación de descendientes. Y eso me va a contar que hay de un documento, ahí dice archivos de un documento, que es este documento Word, generé 3 códigos en la categoría recuerdos. Y lo mismo sucede con emociones. De un archivo generé 2 códigos. Lo voy a hacer para todas las demás. Okay. Muy bien, en este momento tenemos una estructura de nodos desde un archivo de Word. ¿Okay? Entonces, yo voy a cerrar esta entrevista. ¿Okay? Y vamos a complementar este análisis con la información de las entrevistas de otros grupos.
¿Ok? Eso quiere decir que vamos a trabajar con otro tipo de recurso que va a ser una encuesta desde Excel. Fue la matriz que trabajamos en clase. ¿Ok? Entonces yo voy a importar la matriz. Siguiente. ¿Ok? Es importante que la primera fila de mi matriz represente los nombres de las variables con las que voy a estar trabajando. ¿Ok? Si ustedes ven la matriz, la primera fila identifica los nombres. ¿Ok? Y yo ya puedo darle siguiente. ¿Ok? Bien, esto me va a crear otra clasificación. En esta clasificación vamos a entender un poquito más de qué se tratan las clasificaciones. Y le voy a dar siguiente. Esta es una parte muy importante porque nosotros tenemos que identificar qué preguntas son abiertas y qué preguntas son cerradas. ¿Okay? En el alias, el programa lo reconoce como pregunta abierta porque algunos grupos se nombraron con nombres un poco extensos y por eso los identifiqué como texto un poco más abierto. Pero nosotros necesitamos que sea cerrado porque es un nombre. El sexo de la persona entrevistada es cerrado, la edad también. El electivo al que se asignará también es cerrado. Los recuerdos principales es una pregunta abierta. Lo mismo pasa con las emociones vividas. ¿Sí? Si nosotros tuviéramos en nuestro archivo de Excel alguna variable que nosotros no quisiéramos importar al programa, le damos aquí en no importar. Entonces, yo le puedo dar ya finalizar. Cerrar. ¿Okay? Muy bien. Entonces, yo abrí mi entrevista y yo voy a analizar desde aquí, pero desde la vista de formulario. ¿Okay? Y entonces ustedes pueden buscar otro grupo. Por lo menos analicen la información de dos grupos más. Y yo quiero analizar este grupo, que sería el grupo que se nombró a sí mismo las cabras. ¿Okay? Entonces, yo voy a complementar los nodos. Yo en este momento no creé las dos carpetas que le habíamos puesto carpeta primer ciclo y segundo ciclo porque no lo voy a ver a profundidad. Eso es algo que vimos en clase. ¿Okay? En este momento solo vamos a ver la codificación. ¿Okay? Bueno, entonces, voy a complementar, voy a hacer el mismo proceso de codificación que hice con la entrevista que estaba en Word, pero desde la vista de formulario de la matriz. ¿Ok? Eso quiere decir que hago lo mismo. Recuerdos principales. Yo voy a buscar que aquí esta persona tuvo un accidente. ¿Ok? Entonces yo voy a poner aquí el recuerdo. ¿Okay? Accidentes. Entonces, si yo encuentro otra entrevista de algún otro grupo que haya tenido un accidente, yo también voy a codificar encima de ese. En este caso que ya estamos incluyendo más entrevistas, estamos haciendo un análisis un poquito más global sería el análisis de los recuerdos de todo un grupo de personas y no solo de una entrevista. ¿Okay? Bien, emociones. Voy a hacer un par de codificaciones más y luego retomo el video.
Ok, yo ya generé un par de códigos más, de categorías más, pero tuve una equivocación porque puse miedo y también puse sobre ansiedad en la parte de recuerdos. Yo quisiera que estuvieran más en la categoría de arriba, entonces yo los voy a seleccionar al mismo tiempo. Les voy a dar control X, me voy a posicionar en emociones y les voy a dar control V para que estas categorías me las agrupe en esta más grande. ¿Okay? Entonces, ahí tenemos un análisis muy rápido, muy sencillo, ¿verdad? Sin bastante profundidad porque lo estoy realizando para el ejercicio. ¿Okay? Entonces, en este momento ya podemos generar el segundo producto. Entonces, yo le doy, me posiciono en el nodo más alto. Entonces, le doy clic derecho y le doy exportar. Le doy exportar lista. En exportar lista me voy a ir, lo voy a guardar. Y ese archivo de Excel va a ser, lo encuentro aquí, que se llama nodos. Yo lo abro para que vean sus características. Y si ven aquí, solo me presenta una, es que es la categoría más alta. Pero si ven, tengo un apartado para poder desplegar las categorías que contiene. ¿Sí? Y este es el segundo producto que me tendrían que mandar. ¿Okay? Muy bien. Pasamos al tercer producto que necesitamos. Entonces ahora ya tenemos mapa, un producto exploratorio. Tenemos la estructura de nodos, que es el esqueleto de nuestro análisis. ¿Sí? Y ahora vamos a generar esta estructura de nodos, pero la vamos a organizar de forma gráfica y a esa forma gráfica le vamos a llamar modelo cualitativo. ¿Okay? Entonces yo me voy a explorar. En explorar le doy mapa del proyecto. Le voy a poner modelo cualitativo. Recuerdos de la infancia. Recuerdos y emociones de la infancia. Le doy a aceptar. Okay. Me va a generar este espacio. Yo le voy a dar clic derecho en el espacio. Agregar elementos del proyecto. Yo me voy a ir a nodos. No al cuadrito, sino que a su nombre, nodos. Yo voy a seleccionar aquí, seleccionar automáticamente los códigos descendientes, porque eso me va a evitar estar dándole clic a cada uno de los cuadritos. Entonces, si yo le doy aquí, automáticamente al darle clic a este cuadrito, me va a seleccionar todos. Si en dado caso yo no quisiera seleccionar alguno, pues ya los puedo seleccionar a mano o ir eliminando los que no quiero. ¿Okay? Entonces le doy a aceptar. Y me nos genera sitios feos. Yo necesito organizarlos. Entonces, lo primero que voy a hacer es eliminarle aquí las etiquetas del conector, porque todas dicen lo mismo, todas dicen descendiente. Yo no quiero que digan eso, lo quito. ¿Okay? Y ahora les voy a dar una estructura mejor y aquí en el diseño puedo seleccionar el diseño que más me convenga. Ese es un diseño y este es otro diseño, que es el que yo voy a elegir. ¿Okay? Entonces yo ya tengo aquí mi modelo cualitativo. Entonces le voy a dar clic derecho y le voy a dar exportar mapa.
Y esto ya me lo guarda como imagen. ¿Ven? Entonces lo guardo y ese sería nuestro tercer producto del análisis cualitativo que estamos realizando. ¿Okay? Muy bien, entonces lo cierro. Ahora vamos a hacer el cuarto producto, que es, nos habla un poquito más con relación de el análisis que nosotros hicimos, pero comparándolo con todas esas preguntas que seleccionamos que eran cerradas, que el programa va a conocer como atributos. ¿Okay? Entonces esas las encontramos aquí. Si recuerdan, nos generó una lista de clasificaciones que se llama encuestado. Abro. Y aquí me agrupó el sexo de las personas, su edad y el electivo al que se asignará. ¿Okay? Entonces, yo me voy otra vez a los nodos. Le voy a dar aquí en explorar y le voy a dar en referencia cruzada. ¿Okay? Le doy a referencia cruzada. Y aquí voy a tener este apartado. Entonces yo lo que necesito decirle es que me lea la clasificación que se llama encuestado, que es la que acabamos de ver, específicamente el atributo de sexo. ¿Okay? Ustedes ya tendrían que hacer otras sobre edad, otras de electivo, pero yo voy a hacer una de sexo. ¿Okay? Y lo quiero comparar con los nodos, pero quisiera seleccionar solo alguno. Entonces yo quiero comparar recuerdos y según el sexo de las personas entrevistadas. Entonces arrastro recuerdos al espacio en blanco y le doy ejecutar consulta. Y tengo información que me dice que en el análisis que yo hice, ahí puedo encontrar los recuerdos de un hombre y los recuerdos de una mujer. Eso está bien, pero vamos a ver. Si yo lo quisiera hacer por emociones, ¿sí? yo lo quito y arrastro emociones. Emociones, ejecuto. Me va a pasar lo mismo, que encontré emociones de un hombre y de una mujer. Muy bien, entonces yo quiero ahora hacer uno por la edad y con emociones también y ejecuto la consulta. Y me voy a encontrar que voy a encontrar emociones de una persona de 20, una persona de 21, una persona de 22. Yo no quiero emociones porque es algo bastante general. Yo quiero conocer quién exactamente sintió miedo. ¿Okay? Miedo. Ejecuto la consulta y voy a encontrar que la persona que sintió miedo es una persona de 27 años. ¿Okay? Muy bien, entonces ustedes hacen aquí algunas combinaciones de cruces, ¿sí? Y también podrían generar una gráfica, ¿verdad? Al darle aquí al espacio de gráfica, pero nosotros nos quedamos solo en el cruce. ¿Okay? Entonces le voy a dar clic derecho y le doy exportar resultados de referencia cruzada. Y ese sería el cuarto producto que ustedes estarían entregando de su análisis cualitativo. Muy bien. Ahora llegamos al último producto del análisis cualitativo, que sería el más importante de todos y es el que le daría sentido a todo el proceso de análisis. Y este producto se llama Memo Analítico. ¿Okay? En este Memo Analítico nosotros explicamos cada una de las categorías realizadas para que uno pueda generar categorías, pero otra persona las puede leer y no les van a hacer completo sentido hasta que no lean el análisis que nosotros estamos realizando. Entonces yo le doy aquí en recuerdos, derecho, y le doy a vincular a Memo, y le doy a vínculo a Memo nuevo. Le voy a poner análisis. Análisis de recursos y emociones de la infancia. Voy a sacar. Esto me va a generar un espacio en blanco en donde yo tengo que escribir todo el análisis de mis nodos. ¿Okay? Entonces empiezo a hablar sobre, voy a escribir algo muy pequeño, pero ustedes tendrían que ir profundizando un poco más. ¿Okay? Entonces voy a empezar con...
Ok, entonces yo escribí este párrafo sobre el análisis y termino, entonces voy a empezar a explicar cada una de las subcategorías de emociones y termino agregando un extracto. Entonces yo puedo copiar la parte que mejor se acopla para ejemplificar la ansiedad. Entonces, si leo bien, mi codificación no está tan bien hecha, pero como es un ejemplo rápido, ¿verdad? Funciona. ¿Okay? Entonces yo lo copio, le pongo comillas para no, solo para indicar que es una cita. ¿Okay? Eso ya presentándolo correctamente se tendría que incluir con las normas APA correspondientes, ¿verdad? Pero en este caso funciona para nuestro ejercicio de análisis dentro del proyecto. Estas referencias ustedes pueden encontrar ejemplos de cómo se hacen mejor en el libro que les publiqué en el Moodle. Entonces ahí ya tenemos un ejemplo y repetimos el mismo proceso para las otras subcategorías y para la categoría más amplia de recuerdos. Y con eso tendríamos nosotros un recurso más, el último recurso, ¿ok? Y también lo podemos exportar como Word. ¿Okay? Entonces le doy clic derecho, le doy exportar memo y le doy aceptar. Y ese sería nuestro último recurso. ¿Okay? Y con eso ya concluiríamos este proceso de análisis de forma un poquito breve, ¿verdad? Pero del cual ustedes ya podrían ir profundizando y entregando los cinco productos. Y entonces con esto termino el video y que estén bien.